Buenas tardes con todos. Esta exposición está basada en el paper titulado Acoplamiento de la impedancia de la antena RFID para maximizar los rangos de lectura y optimización de la etiqueta, de los autores Mark Yoma y Mark O'Neill, que fue expuesta en la conferencia de Cambridge en el 2014. Primero haremos una introducción al RFID. ¿Qué es la radiofrecuencia? Es un término que se refiere a la corriente alterna con características tales que, si esta es alimentada a una antena, se genera un campo electromagnético adecuado para transmisión de datos de modo inalámbrico. Esta energía electromagnética es utilizada para proveer comunicaciones, ya que permite la emisión y recepción a través de ondas de radio. Sistema RFID. La tecnología RFID es un sistema de identificación de radiofrecuencia, la cual es utilizada para la captura automática de datos y la identificación electrónica de productos, artículos, componentes, animales o personas, mediante el uso de dispositivos llamados etiquetas o tags. Principio de funcionamiento. El funcionamiento de la comunicación es el siguiente: el lector genera un campo de radiofrecuencia, normalmente conmutando una bobina a alta frecuencia. Este campo genera una corriente eléctrica sobre la bobina de recepción del dispositivo. Esta señal es rectificada y de esta manera se alimenta del circuito de la tarjeta. Cuando la alimentación es suficiente, la etiqueta puede transmitir sus datos al lector. Los datos leídos se decodifican y se pasan a un ordenador o dispositivo útil para su procesamiento. Componentes del sistema RFID. Etiquetas RFID. Cuando se activan las etiquetas, estas emiten una señal varios cientos de veces por segundo. Cuando se encuentran dentro del rango de un lector de RFID, el sistema central recibe la información de la etiqueta, filtra las múltiples señales y comienza a procesar la información. Lectores RFID son encargados de detectar las etiquetas en su rango de acción y en caso de que sean pasivas también deben proporcionarles la energía suficiente. Un lector debe ser capaz de acondicionar la señal que recibe, detectar y corregir los errores. Antena RFID conforman la capa física de esta tecnología y se utilizan para transferir información entre los lectores y las etiquetas. El diseño de las antenas afecta en gran medida el rendimiento y comportamiento de un sistema RFID, host o cualquier otro sistema logístico final, que almacene la información obtenida por los lectores, según convenga a cada aplicación. Con el fin de interpretar esa información, el lector debe ser capaz de comunicarse con la base de datos. Continuando con nuestro proyecto COMSOL titulado Adaptación de la impedancia de la antena RFID para maximizar los rangos de lectura y optimización de la etiqueta. Objetivos del proyecto: aumentar el rango de lectura de la antena RFID y, como segundo objetivo, optimizar la etiqueta haciéndola lo más imperceptible posible. Marco teórico. En este trabajo nos fijaremos en la forma de determinar el rango de funcionamiento de las etiquetas RFID alimentadas por los campos electromagnéticos del lector, haciendo uso de un modelo COMSOL validado de RFID. Etiquetas RFID. Las etiquetas RFID consisten esencialmente en una antena y un chip que tienen impedancias de entradas complejas como se observa en la figura. Los chips se encuentran normalmente en los bornes de la antena y se desarrolla una tensión Va en los terminales de la antena a partir del campo del lector, con el objetivo de maximizar el alcance de lectura de un sistema RFID donde la etiqueta es alimentada por la inducción electromagnética. Es importante hacer coincidir idealmente la impedancia de la antena de la etiqueta con la impedancia del chip de la etiqueta. Impedancia de la antena y chip. Del circuito equivalente ilustrado en la figura anterior, la impedancia del chip ZC y la impedancia de la antena SA, los cuales son dependientes de la frecuencia, se pueden expresar de la siguiente manera, donde RC y RA son las resistencias del chip y la antena respectivamente y XC y XA son las reactancias del chip y la antena respectivamente. El coeficiente de potencia de transmisión describe el grado de adaptación de la impedancia entre el chip y la antena de la etiqueta y viene dada por la siguiente fórmula, en donde RC y RA representan las resistencias del chip y la antena y Z6A son las reactancias del chip y la antena respectivamente. Cuanto más cerca a la unidad se encuentre el coeficiente de transmisión de potencia, mejor será la adaptación de la impedancia, es decir, cuando el coeficiente de transmisión de potencia sea igual a 1, la impedancia del chip será igual a la impedancia de la antena. Rango de lectura. La potencia que recibe la antena de la etiqueta está dada por la siguiente fórmula donde
PR es la potencia transmitida por el lector. GR es la ganancia de la antena del lector. Ga es la ganancia de la antena de la etiqueta. Lambda la longitud de onda y D es la distancia entre el lector y la etiqueta. El acoplamiento de la impedancia es un requisito de diseño de la etiqueta RFID, sin embargo, más importante aún es el rango de lectura. El rango de lectura mínima se da cuando el lector y la etiqueta se encuentran juntos y el máximo rango se dará cuenta la etiqueta reciba la potencia umbral mínima requerida para encender y dispersar una señal de vuelta. El rango de lectura R puede calcularse de la siguiente manera. En donde tau representa el coeficiente de transmisión y PTH es la potencia umbral mínima requerida para activar la etiqueta. Este es un modelo COMSOL el cual fue desarrollado para el análisis de una etiqueta RFID general incluyendo el sustrato, la antena, la geometría del chip y las propiedades de los materiales. El modelo fue desarrollado para representar el campo electromagnético y analizar la relación del chip y el diseño de la antena. El modelo TMB incluye el módulo de optimización que se empleó para encontrar el óptimo diseño geométrico de la antena de la etiqueta y así maximizar el rango de lectura entre un sistema de lector en particular y el chip de la etiqueta. En la figura demuestra las características del modelo de la etiqueta RFID incluyendo dominios de aire, capas de regiones perfectamente emparejadas PML, el sustrato de la etiqueta, la antena y la geometría del chip. En la siguiente ilustración se muestra el diseño Murata A3 el cual tomamos como base. Verificación del modelo. Con el fin de obtener resultados confiables del análisis del modelo COMSOL antes de la optimización, la validación del modelo desarrollado es esencial. Debido al tiempo y las limitaciones presupuestarias, se decidió que se obtendrán datos de pruebas físicas de la relación lector-etiqueta teóricamente para validar el modelo. Se realizó diversos estudios relacionados con las etiquetas RFID, diseño de la antena y la optimización de diversos doctores los cuales nos proporcionaron suficientes datos de pruebas físicas, incluyendo rango de lectura y los coeficientes de transmisión de potencia en varias frecuencias para fines de validación. Se utilizaron dos métodos de optimización los cuales son el método de aproximación cuadrática y el método de Monte Carlo. Inicialmente fue utilizado el método de aproximación cuadrática, sin embargo, las soluciones encontradas fueron altamente dependientes del diseño geométrico, así que luego se usó el método de Monte Carlo ya que introduce variaciones aleatorias en las variables de diseño y esto nos acerca a algo más real. Por último, se realizó un análisis final utilizando el solucionador de optimización de aproximación cuadrática donde el punto de partida, que fue el método de Monte Carlo, fue la solución óptima encontrada, garantizando así refinar un máximo de nuestros objetivos. En general se tuvo un total de 42 horas y 23 minutos de ejecución de simulación para encontrar el diseño de la antena optimizada. En esta tabla se resumen los tiempos de ejecución de cada sección del proceso de optimización y los valores finales obtenidos. Como puede verse a partir de la etapa 3 la solución optimizada final tiene un coeficiente de transmisión de potencia de 675 milésimos, una gran mejora en comparación con la inicial de 303 milésimos y un rango de lectura de 2 metros con 38 centímetros y como puede verse en esta figura el diseño de la antena es muy diferente al diseño inicial, el cual tomamos como base. En este caso, se logró usar un gran porcentaje del espacio disponible. Muy buenas tardes. En esta parte de la exposición les presentaremos cómo hacer el diseño de la antena en el programa COMSOL. Nosotros usamos la versión 5.4, mientras que los autores de dicho paper utilizaron la versión 4.4. A continuación, nos dirigimos al COMSOL. Una vez abierto, nos muestra la siguiente ventana. Procedemos a seleccionar asistente de modelo, luego 3D. Una vez abierto, nos dirigimos a seleccionar física. Y escogemos la parte de campos magnéticos. La agregamos. Una vez agregada nos dirigimos a estudio. En estudio elegimos el estudio estacionario. La agregamos y nos da la siguiente ventana. Luego observamos en la barra geometría. Procedemos a importar y exportar. Elegimos la insertar secuencia. Elegimos la secuencia RFID geometría y secuencia. La abrimos. Luego nos dirigimos a construir todo. Y finalmente el COMSOL nos muestra nuestra simulación como tal. Ahora procederemos a seleccionar la cantidad de bordes que se utilizarán para considerar la física y en el postprocesamiento. En nuestra simulación observamos efectivamente
las bobinas. Las seleccionamos junto con la antena. La antena es este punto que estoy mostrando ahora. Ahora procederemos a seleccionar los bordes. Para ello, seleccionamos definiciones. Nos dirigimos a explícito y en explícito 1 tenemos que cambiarlo a la palabra transponder. La seleccionamos en OK. Ahora elegimos la arista. Agrandamos nuestra simulación para tener un mejor performance de nuestro trabajo. Una vez agrandada, nos dirigimos a la imagen de nuestra antena. Y aquí seleccionamos todas las aristas de nuestra antena. Eso es muy importante. Una vez todas seleccionadas, pasamos a seleccionar los bordes de la bobina. Nos dirigimos a explícito, le cambiamos explícito 2 a Reader 1. Achicamos nuestra simulación para poder ver las bobinas, seleccionamos las aristas y seleccionamos todos los bordes de nuestras bobinas. Finalmente verificamos que todos estén seleccionadas. Luego hacemos el mismo paso para la siguiente bobina. En vez de Reader 1 colocamos Reader 2. Nos dirigimos a arista y seleccionamos todos los bordes de la segunda bobina. Ahora nos dirigimos a agregar el material. Vamos a materiales, hacemos clic derecho, agregar material de la biblioteca. En este caso el material usado va a ser AIR, que se encuentra en esta parte. Le hacemos doble clic para seleccionar y como observamos el material es agregado automáticamente en todo nuestro dominio de nuestra simulación. Ahora en la barra de herramientas nos dirigimos a física, en aristas y nos dirigimos a corriente de arista. En esta sección lo importante es escoger la parte de Reader 1. Como observamos, se sombrea nuestra primera bobina ya construida anteriormente. En la parte de la sección de corriente en arista, lo cambiamos de 0 a 1. De la misma manera hacemos para la siguiente bobina. Bueno, se presentó un error por un parámetro inválido. Nuevamente intentamos y vamos, seleccionamos arista, corriente de arista y elegimos el Reader 2. En la parte de corriente de la arista tenemos que seleccionar -1. Una vez seleccionado, en la parte de construcción de modelo elegimos malla 1, clic derecho y elegimos editar secuencia inducida por la física. Una vez seleccionado, de la lista de ajustes predefinidos elegimos la parte que dice más grueso. En los parámetros del tamaño del elemento, en la parte del tamaño mínimo de elementos, borramos 0.24 y ponemos 0.0025. Le damos en construir todo y nos muestra la siguiente gráfica por el console. Luego en la barra de herramientas principal escogemos calcular. Después que calcula, nos genera el siguiente tipo de gráfica. Ahora nos dirigimos a la parte de densidad de flujo magnético norma MF y hacemos clic en rebanadas múltiples 1 y esa la tendremos que eliminar o suprimir en este caso. Una vez eliminada, nos hacemos clic derecho en corte. En esta parte donde dice planos, escribimos 1. Gráfico, clic 1. Nos genera la siguiente figura. En la parte de expresión tenemos que escribir logaritmo de 10 por MF por un norm B. Clic en el gráfico y nos genera la siguiente gráfica. Luego nos dirigimos a densidad de flujo, hacemos clic derecho en línea de flujo. En ajuste de línea de flujo nos dirigimos a posición de líneas de flujo. Hacemos clic
en densidad uniforme y nos genera la siguiente imagen. En el campo de distancia de separación borramos el 0.15 y colocamos 0.05. Referente a la coloración y estilo, nos dirigimos al tipo de línea y la colocamos tubo. En la expresión para el radio de tubo, cambiamos de 1 a MF Norm B. Luego, en elección, vamos al color. Y en este caso, el color ponemos negro, que es normal. Luego hacemos clic en gráfico y nos sale la siguiente imagen. Como paso final, ahora nos enfocamos para evaluar la inductancia. Inductancia mutua. Vamos a resultados, le damos en numérico, hacemos clic en valores derivados y escogemos integración de líneas. Entonces, en la tabla de integración de ajustes de línea, en la parte selección elegimos transponder, que sería nuestra antena seleccionada, y se resalta el punto que estamos viendo en este momento, que viene a ser nuestra antena. En la parte de expresión colocamos la expresión proporcionada por el informe de este proyecto. Nos dirigimos al informe, un texto, y elegimos esta unidad NH, y en la descripción escribimos inductancia mutua. Y luego le damos en evaluar. El resultado óptimo, como le explicó mi compañero anteriormente, en el coeficiente de transmisión de potencia debería de ser 1, pero en este caso nos sale 0.99. En realidad es un valor casi óptimo, parecido a lo que realmente nos debería de servir, y eso es lo que nosotros queríamos demostrar. Gracias con todos por su atención.